Ella vio que todos ignoraban a la hija sorda del millonario, hasta que el millonario reconoció la frase de su difunta esposa en lenguaje de señas y se paralizó. El mármol italiano del Hotel Esmeralda brillaba como un espejo bajo las lámparas de cristal que colgaban del techo a 15 metros de altura. Valentina Solís se arrodilló en el piso, hundiendo el cepillo en la cubeta de agua jabonosa, y talló con fuerza una mancha oscura que algún huésped rico había dejado con sus zapatos de diseñador. Sus manos, rojas y ásperas por los químicos de limpieza, se movían en círculos repetitivos, mientras sus pensamientos vagaban muy lejos de ahí. 22 años. 22 años en este mundo, y todavía no sabía quién era en realidad. «Oye, tú, apúrate con ese pasillo», le gritó don Fermín. El supervisor de limpieza, un tipo barrigón con bigote ralo y actitud de cacique. «Los del evento del 10º piso ya van a llegar y no quiero quejas, ¿eh? Bastante caro nos salió conseguir este contrato». «Sí, don Fermín», respondió Valentina sin levantar la vista. Como siempre, como había aprendido a hacer desde que salió del orfanato Santa Rita a los 18 años, mantener la cabeza agachada, no causar problemas, ser invisible. Esa palabra la perseguía como sombra. En el orfanato había sido una más entre 50 niños olvidados. En la ciudad, era solo otra empleada de limpieza tercerizada, de esas que la gente miraba sin ver realmente. Los huéspedes del Esmeralda pasaban junto a ella como si fuera parte del mobiliario, charlando en inglés sobre negocios millonarios mientras ella tallaba sus suelos con las rodillas adoloridas. A veces, en las noches solitarias de su cuartito rentado en Neza, Valentina cerraba los ojos e intentaba recordar cualquier cosa, lo que fuera, pero su memoria antes de los 4 años era un agujero negro salpicado apenas por destellos inconexos. Una voz de mujer cantando algo dulce, el aroma penetrante de jazmines, unas manos suaves acariciándole el cabello y haciendo gestos extraños en el aire que ella nunca logró descifrar. ¿De dónde vengo? ¿Quién era mi mamá? ¿Por qué me dejó? Las preguntas la acompañaban desde que tuvo uso de razón. La hermana Guadalupe del orfanato solo sabía decirle que la habían dejado ahí con papeles falsos y un nombre inventado. Valentina Solís. Ni siquiera su identidad era real. «Valentina, ya muévete». La voz de don Fermín la sacó de su ensoñación. El salón de eventos no se limpia solo. Se puso de pie, cargó la cubeta y sus trapos, y caminó hacia los elevadores de servicio, esos elevadores grises y maltrechos que los empleados usaban, tan diferentes de los dorados que transportaban a los huéspedes. 2 mundos en el mismo edificio, 2 realidades que jamás se tocaban. El 10º piso olía a flores caras y perfumes importados. Habían montado un evento para no sé qué empresa importante. Valentina empezó a limpiar las mesas del salón, recogiendo copas de champán a medio terminar y servilletas arrugadas. A través de los ventanales se veía el atardecer pintando de naranja el cielo del Valle de México, pero ella apenas lo notaba. Estaba cansada, siempre estaba cansada. Llevaba 8 meses trabajando en el Esmeralda, 8 meses cruzándose en los pasillos con gente elegante, escuchando retazos de vidas ajenas, limpiando los desechos de la abundancia, y en esos 8 meses había visto al dueño del hotel, don Maximiliano Domínguez, tal vez unas 15 veces, siempre de traje impecable, siempre con cara seria, siempre rodeado de asistentes que corrían tras él con tablets y documentos urgentes. Nunca la había mirado, ni una sola vez. Era normal. ¿Por qué un magnate iba a fijarse en la muchacha que trapeaba sus pisos? Valentina terminó de limpiar las mesas y se dirigió al pasillo cuando escuchó voces elevadas. No eran voces exactamente. Eran gritos. Se acercó con curiosidad y vio a 3 empleados del hotel rodeando a alguien pequeño. «Ya, niña, vete de aquí. ¿Sale? No entendemos qué quieres. Pinche escuincla. Nos está haciendo perder el tiempo». Valentina se asomó y sintió que algo se apretaba en su pecho. Era una niña de unos 10 años, con el cabello castaño recogido en 2 trenzas y unos ojos azules enormes llenos de lágrimas. La pequeña movía las manos desesperadamente, haciendo gestos rápidos que los empleados ignoraban con fastidio evidente. ¿No ves que es sordomuda o qué? Lárgate. Nos vas a meter en problemas. Uno de ellos, un tipo gordo con uniforme de seguridad, hasta la empujó levemente con desprecio. La niña retrocedió, sollozando en silencio,
y sus manitas seguían moviéndose en el aire con desesperación, buscando que alguien, quien fuera, la entendiera. Algo explotó dentro de Valentina, una furia que no sabía que tenía, una necesidad urgente, casi animal, de proteger a esa criatura. «Oigan, déjenla en paz», gritó, soltando su cubeta y corriendo hacia ellos. «¿Qué les pasa? Es una niña». Los empleados la miraron con sorpresa y luego con desdén. «Ay, ¿tú qué? ¿Eres su niñera o qué? Métete en tus cosas, gatita». Pero Valentina ya no los escuchaba. Se arrodilló frente a la pequeña y, sin pensarlo, sin saber por qué o cómo, sus manos comenzaron a moverse, gestos que nunca le habían enseñado, movimientos que su cuerpo parecía conocer por cuenta propia, como si tuvieran memoria independiente. Sus dedos dibujaron formas en el aire. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» La niña dejó de llorar de golpe. Sus ojos azules se abrieron como platos, y una sonrisa incrédula iluminó su carita. Respondió rápidamente con las manos. «Sí, sí. ¿Dónde está mi papá? Me perdí. Tengo miedo». Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo demonios sabía lenguaje de señas? Nunca lo había estudiado. Nunca. Y sin embargo, ahí estaba, conversando con fluidez con esta niña desconocida como si lo hubiera hecho toda su vida. La pequeña la abrazó con fuerza, y Valentina sintió algo raro en el pecho, algo cálido, algo que se parecía peligrosamente a pertenecer. En ese momento, el elevador dorado del fondo se abrió con un ding metálico, y de él salió un hombre alto, de traje oscuro perfectamente cortado, con el cabello entrecano peinado hacia atrás y un rostro aristocrático marcado por líneas de preocupación. Sus ojos recorrían el pasillo con desesperación evidente. «¡Sofía! ¡Sofía!», gritó con voz ronca. La niña se zafó del abrazo de Valentina y corrió hacia él. El hombre se arrodilló y la abrazó con alivio brutal, apretándola contra su pecho como si hubiera estado a punto de perderla para siempre. Valentina reconoció ese rostro. Era don Maximiliano Domínguez, el dueño del hotel, el magnate inalcanzable. Así que la niña era su hija. Maximiliano revisaba a Sofía de pies a cabeza, preguntándole con señas si estaba bien, y la pequeña asentía efusivamente mientras señalaba hacia Valentina, explicándole algo con las manos. Y entonces sucedió. Valentina, sin pensarlo, hizo un gesto hacia Sofía, un gesto específico, preciso, 3 toques suaves sobre su propio corazón, seguidos de un círculo delicado trazado en el aire con su dedo índice. Maximiliano levantó la vista hacia ella y se quedó paralizado. El color abandonó su rostro, sus ojos, del mismo gris tormenta, se clavaron en Valentina con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. El hombre se puso de pie lentamente, como si sus piernas apenas lo sostuvieran, y caminó hacia ella como hipnotizado. ¿Dónde aprendiste ese sinal? Su voz sonó quebrada, irreconocible. Valentina parpadeó confundida. ¿Cuál señal? Yo solo. Ese que acabas de hacer. Los 3 toques y el círculo. ¿Dónde lo aprendiste? Ahora gritaba, agarrándola por los hombros. Respóndeme. No sé. Valentina estaba aterrada. No sé, señor. Yo solo. Salió. Mis manos lo hicieron solas. Yo. Maximiliano la soltó como si quemara y dio un paso atrás, llevándose una mano temblorosa a la boca. La miraba como si estuviera viendo un fantasma. Sus ojos recorrieron cada centímetro del rostro de Valentina, los ojos castaños profundos, la forma de la cara, esa cobiña en el mentón, la frente amplia. «Dios mío», susurró. «Dios mío, no puede ser». Valentina sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El hombre frente a ella, ese magnate millonario dueño de la cadena hotelera más grande de Latinoamérica, la miraba como si ella fuera la respuesta a una pregunta que llevaba años haciéndose. Sus ojos grises estaban vidriosos, las manos le temblaban, y su respiración salía entrecortada. «Señor, yo no entiendo», balbuceó Valentina, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared. «Solo vine a ayudar a su hija. Nada más. No hice nada malo». «¿Cómo te llamas?» La voz de Maximiliano sonaba extraña, como si estuviera conteniendo un huracán. «Valentina. Valentina Solís. Trabajo en limpieza.
Soy de la empresa tercerizada. ¿Cuántos años tienes? 22, señor. Maximiliano cerró los ojos con fuerza. Como si esa respuesta fuera un puñetazo al estómago, Sofía tiraba de la manga de su saco, preguntándole con señas qué pasaba, pero él parecía incapaz de responder. Simplemente miraba a Valentina como si ella fuera un milagro imposible, o tal vez una cruel broma del destino. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? Yo. No sé, señor. La voz de Valentina se quebró. Soy huérfana. Me criaron en el orfanato Santa Rita desde los 4 años. No tengo familia. No sé quién soy en realidad. Algo cambió en el rostro de Maximiliano. Una certeza demoledora pareció asentarse en sus facciones. Se llevó las manos a la cabeza, despeinándose por primera vez desde que Valentina lo conocía, y dio vueltas en círculo como animal enjaulado. No puede ser, es imposible. Después de tanto tiempo, señor Domínguez, ¿se siente bien?, preguntó uno de los empleados que había maltratado a Sofía. ¿Llamamos al doctor? Cállate, rugió Maximiliano con una violencia que hizo a todos retroceder. Tú y esos idiotas, lárguense de aquí antes de que los despida. Ya. Los 3 hombres prácticamente corrieron hacia los elevadores. Sofía seguía observando la escena con sus ojitos azules muy abiertos, confundida pero fascinada. Maximiliano sacó su celular con manos temblorosas y marcó un número. Ricardo, soy yo. Necesito que vengas a la Esmeralda ahora mismo. Y trae a Gustavo contigo. El detective privado. Sí. Ahora. No me importa si están cenando. Esto no puede esperar ni un minuto más. Hizo una pausa, mirando fijamente a Valentina. Creo que la encontré. Ricardo, creo que encontré a Catalina. Valentina sintió que las rodillas le fallaban. Catalina. ¿Quién demonios era Catalina? Maximiliano colgó y se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera a desvanecerse si se movía muy rápido. Se arrodilló frente a Valentina, que se había dejado caer al piso sin darse cuenta, y la estudió con una intensidad que era casi dolorosa. Ese señal que hiciste. Su voz era apenas un susurro ahogado, 3 toques sobre el corazón, y luego un círculo en el aire. Mi esposa lo inventó hace más de 20 años. Era su forma de decirle, te amo para siempre, a nuestra hija mayor. Un señal secreto, privado, que ella creó especialmente para Catalina cuando la niña tenía apenas 2 años. Las palabras caían como piedras en un pozo sin fondo. Nunca se lo enseñamos a nadie más. Nunca. Era algo solo de ellas 2. Cuando Isabela murió, ese gesto murió con ella. Nadie en el mundo lo conoce excepto Catalina. Pero yo no soy. ¿Cómo lo sabes? Maximiliano la interrumpió. Dijiste que no sabes quién eres, que te dejaron en un orfanato a los 4 años. Mi hija Catalina fue secuestrada cuando tenía exactamente 4 años. Hace 18 años. Tú tienes 22. Las matemáticas encajaban con una perfección aterradora. Valentina negó con la cabeza, sintiendo pánico trepar por su garganta. No. Eso es imposible. Yo soy Valentina. Siempre he sido Valentina Solís. No puede ser. Mírame. Maximiliano tomó su rostro entre sus manos con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la desesperación en su voz. Mírame bien. ¿No sientes nada? ¿No recuerdas nada? Valentina lo miró. Realmente lo miró por primera vez. Esos ojos grises le resultaban extrañamente familiares, y había algo en su voz, en la forma en que pronunciaba ciertas palabras, que hacía eco en algún rincón olvidado de su cerebro. Yo, a veces sueño cosas, admitió en voz baja. Fragmentos, una mujer cantando, olor a jazmines, manos haciendo gestos que yo no entiendo, pero son solo sueños confusos. No significan nada. Jazmines. Maximiliano ahogó un sollozo. Isabela tenía un jardín entero de jazmines. Era su flor favorita, y le cantaba a Catalina todas las noches antes de dormir. Sofía se acercó y tomó la mano de Valentina, entrelazando sus deditos con los de ella. Hizo un señal que Valentina comprendió perfectamente. ¿Eres mi hermana? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Valentina, sin que pudiera controlarlas. Todo era demasiado extraño, demasiado imposible, demasiado aterrador. No llores, por favor.
Maximiliano se sentó en el piso junto a ella, sin importarle arrugar su traje de $5,000. Escúchame, vamos a averiguar la verdad. Te lo prometo. Haré las pruebas necesarias. Contrataré a los mejores investigadores. Y si resulta que tú eres mi Catalina. No pudo terminar la frase. Su voz se quebró completamente. En ese momento llegó un hombre de unos 50 años, respirando agitadamente, seguido de otro más joven con portafolio. Maximiliano, ¿qué demonios pasa? Dijiste que era urgente y... Se cayó en seco al ver la escena. Su amigo sentado en el piso del pasillo, una muchacha llorando, Sofía abrazada a ella. Ricardo. Maximiliano se puso de pie con dificultad. Esta es Valentina Solís, huérfana desde los 4 años, 22 años de edad, sabe lenguaje de señas aunque jura que nunca lo estudió, y hace 5 minutos, delante de mis ojos, hizo el señal que Isabela creó para Catalina. Ricardo palideció. No puede ser. Gustavo, Maximiliano se dirigió al detective. Necesito que investigues todo sobre ella, el orfanato Santa Rita, sus documentos, todo, y necesito una prueba de ADN, esta noche. Señor Domínguez, las pruebas de ADN tardan días. Pago triple si me consigues resultados en 48 horas. Cuádruple. Lo que sea necesario. Valentina intentó ponerse de pie, pero las piernas no la sostenían. Ricardo se acercó y la ayudó con gentileza. Tranquila, muchacha. Sé que esto es abrumador, pero Maximiliano es un buen hombre. No va a hacerte daño. Es que no entiendo nada, susurró ella. Hace 1 hora yo solo era una empleada de limpieza, y ahora este señor dice que tal vez soy su hija desaparecida. ¿Cómo puede ser posible? A veces la vida es más extraña que cualquier novela. Ricardo le sonrió con tristeza. Y a veces los milagros pasan cuando ya no los esperamos. Maximiliano dio instrucciones rápidas. Gustavo tomó muestras de saliva tanto de él como de Valentina para la prueba de ADN. Ricardo llamó a alguien del hospital privado más exclusivo de la ciudad. Sofía no soltaba la mano de Valentina, como si temiera que fuera a desaparecer. No puedes regresar a tu casa esta noche, dijo Maximiliano. Tienes que quedarte aquí, en el hotel, en una de las suites, por favor. Pero mi trabajo, don Fermín va a... Tu supervisor no dirá nada porque acabo de despedirlo por permitir que maltrataran a mi hija. La voz de Maximiliano era puro acero. Y en cuanto a tu trabajo, considérate en licencia pagada hasta que esto se resuelva. Señor, yo no puedo aceptar. No es una petición. Sus ojos grises la taladraron. Si hay una posibilidad, aunque sea mínima, de que tú seas Catalina, no voy a arriesgarme a perderte otra vez. No después de 18 años buscándote. Valentina asintió porque no tenía fuerzas para discutir. Ricardo la llevó a una suite en el piso 15 mientras Maximiliano cargaba a Sofía, que se había quedado dormida del agotamiento emocional, cuando la puerta se cerró y Valentina se quedó sola en esa habitación que costaba más por noche que su sueldo mensual. Se dejó caer en la cama king size y miró el techo. ¿Era posible? ¿De verdad era posible que toda su vida hubiera sido una mentira? Y si lo era, ¿quién demonios era ella en realidad? 18 años atrás, Mansión Domínguez, Lomas de Chapultepec, Dolores Ruiz limpiaba los marcos de plata de las fotografías familiares con manos temblorosas. Llevaba 12 años trabajando para los Domínguez, primero como empleada doméstica y luego como gobernanta de confianza. Conocía cada rincón de esa mansión, cada secreto, cada rutina. Isabela la trataba como parte de la familia. Maximiliano le había dado aguinaldos generosos cada Navidad, y la pequeña Catalina, de apenas 4 años, corría a abrazarla cada mañana gritando, «Lola, Lola». Por eso lo que estaba a punto de hacer la destrozaba por dentro. Su celular vibró. Otro mensaje de Ernesto, su hijo. «Mamá, los Zetas dicen que es hoy, o me matan. Necesito 500,000 pesos. Ya». Dolores cerró los ojos con fuerza. 500,000 pesos. Una fortuna que jamás podría reunir con su sueldo. Ernesto se había metido en el mundo de las drogas 3 años atrás, y desde entonces era una espiral sin fin. Deudas, amenazas, palizas. La última vez que lo vio tenía la cara desfigurada por los golpes y le faltaban 2 dientes. «Si no pagas, lo tiramos en pedazos en tu puerta», decía el último mensaje de un número desconocido.
Dolores había visto fotos. Sabía que no bromeaban. Dolores, ¿ya preparaste el lunch de Catalina para el kinder? La voz de Isabela la sobresaltó. Sí, señora, ya está en su lonchera de Frozen. Isabela sonrió y se acercó al jardín donde Catalina jugaba entre los jazmines. La niña reía persiguiendo mariposas, sus colitas rebotando con cada salto. Era la viva imagen de su madre, mismos ojos color miel, misma sonrisa luminosa, misma cobiña en el mentón. Dolores sintió que se ahogaba. No podía hacerlo, no podía, pero entonces pensó en Ernesto, en su único hijo, en su bebé que había cargado en brazos y al que había cantado canciones de cuna. ¿Qué tipo de madre era si lo dejaba morir? El plan era simple, o eso le había dicho el contacto que Ernesto le consiguió: secuestrar a Catalina por 3 días, pedir rescate de 2 millones de pesos, devolver a la niña ilesa y desaparecer. Los Domínguez tenían tanto dinero que ni lo notarían, y Catalina era tan pequeña que probablemente ni recordaría el incidente. Esa tarde, cuando Isabela salió a su clase de yoga y Maximiliano estaba en una junta, Dolores le dijo a Catalina que iban a jugar a un juego especial. ¿Un juego? Los ojitos de la niña brillaron. Sí, mi amor, vamos a ir a dar un paseo secreto, pero no le digas a nadie. ¿Sale? ¿Es sorpresa? Catalina asintió emocionada. Tomó la mano de Dolores y salió con ella por la puerta trasera, la que daba al callejón donde nadie podía verlas. El auto estaba esperando, un Tsuru viejo y golpeado. Dolores subió a Catalina al asiento trasero. ¿A dónde vamos, Lola? A un lugar bonito, chiquita, descansa un poco. Le dio un vasito con jugo de manzana. Catalina lo bebió completo, y en 5 minutos estaba dormida por el sedante suave que Dolores había mezclado. Las lágrimas rodaban por el rostro de la mujer mientras acomodaba a la niña con una cobija. Perdóname, Isabela. Perdóname, Dios mío. La llevó a una casa abandonada en Ecatepec que el contacto había conseguido. Un lugar sucio con colchones viejos y ratas corriendo por las esquinas. Dolores limpió una habitación lo mejor que pudo, puso el colchón menos sucio y acostó a Catalina ahí. Cuando la niña despertó horas después, gritó aterrada: «Mami, mami, quiero a mi mami. Tranquila, chiquita, tranquila». Dolores la abrazó mientras su corazón se hacía pedazos. «Tu mami viene pronto. Es solo un jueguito». Pero Catalina lloraba inconsolable. Dolores intentó calmarla cantándole las mismas canciones que Isabela usaba, pero nada funcionaba. Al tercer día, todo se fue al carajo. Ernesto no contestaba el teléfono. Dolores marcó 50 veces. Nada. Luego marcó al contacto. Tampoco respondía. Prendió la televisión de la casa abandonada y ahí estaban las noticias. Ernesto Ruiz, de 28 años, fue encontrado ejecutado esta madrugada en Nezahualcóyotl. Las autoridades presumen ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. La pantalla mostraba fotos del cuerpo de su hijo. Le habían disparado 17 veces. Dolores cayó de rodillas aullando como animal herido. Ernesto estaba muerto. Su bebé estaba muerto. Y todo había sido para nada, para absolutamente nada. Catalina la miraba desde el colchón con terror en sus ojitos. Ya no lloraba, solo se mecía en silencio abrazando sus rodillas. Dolores entró en pánico puro. Si devolvía a la niña ahora, la rastrearían, la encontrarían, la meterían a la cárcel, y con Ernesto muerto, ¿para qué vivir de todas formas? Pero tampoco podía quedarse con Catalina, no podía cuidarla, no tenía recursos, y la búsqueda sería masiva. Solo había una opción. Esa noche, envolvió a Catalina en cobijas, le puso ropa que había comprado en el tianguis y la llevó al orfanato Santa Rita. Tocó el timbre a las 2 de la mañana. La hermana Guadalupe abrió adormilada. «Por favor», Dolores sollozaba, «cuide a esta niña. Ya no puedo. Sus papás murieron. No tiene a nadie». Metió papeles falsificados en las manos de la monja, acta de nacimiento apócrifa con el nombre Valentina Solís, supuestos certificados de defunción de padres inexistentes. «Pero señora, espere». Dolores ya corría de regreso al auto. Se subió y arrancó con llantas chillando. En el espejo retrovisor vio a Catalina en brazos de la monja, gritando y estirando sus bracitos hacia ella. «Perdóname, perdón, perdón, perdón». Manejó sin rumbo hasta que amaneció. Luego siguió manejando.
Cruzó la frontera hacia Guatemala, usando ahorros que tenía escondidos. Se estableció en un pueblito, donde nadie la conocía, usando nombre falso, trabajando en casas de familia, viviendo con la culpa comiéndola viva cada segundo de cada día. 6 meses después, iba en un camión hacia la capital, cuando el conductor perdió el control en una curva. El camión voló por un precipicio. Dolores Ruiz murió instantáneamente, junto con otros 8 pasajeros. El secreto murió con ella. Presente oficina de Gustavo Méndez. Detective privado Gustavo miraba la pantalla de su laptop con expresión sombría. Había trabajado toda la noche, rastreando archivos, sobornando contactos en el gobierno, reconstruyendo un rompecabezas de 18 años. Y ahí estaba todo, la maldita verdad completa. Maximiliano entró a la oficina como vendaval, sin tocar. Tenía ojeras profundas, y su ropa arrugada indicaba que no había dormido nada. ¿Qué encontraste, Gustavo? Suspiró pesadamente. Siéntate, Maximiliano. Esto es duro. Ya estoy sentado en el infierno desde hace 18 años. Solo dime qué descubriste. El detective giró la laptop. En la pantalla había fotos de Dolores Ruiz, registros bancarios, reportes policiales de Guatemala, certificados de defunción. Fue Dolores, tu gobernanta. Ella secuestró a Catalina. Maximiliano palideció hasta quedar gris. Dolores, la Lola que... No puede ser. Ella amaba a mi hija. Tenía un hijo metido en drogas. Ernesto Ruiz. Los narcos lo tenían amenazado de muerte por deudas de $500,000. Dolores entró en pánico. Planeó secuestro express para pedir rescate. Pero 3 días después de secuestrar a Catalina, ejecutaron a Ernesto. Dolores se desmoronó. Abandonó a la niña en el orfanato Santa Rita con documentos falsos bajo el nombre Valentina Solís. Huyó a Guatemala. Murió en accidente de camión 6 meses después. Las palabras caían como martillazos. Todo este tiempo estuvo viva, y la mujer en quien confiábamos fue quien nos la quitó. Lo siento, Maximiliano. Maximiliano se puso de pie y aventó la silla contra la pared. Gritó hasta quedarse ronco. Pateó el escritorio. Ricardo entró corriendo y lo sujetó. La busqué por años, y estuvo a 2 horas de distancia, en un pinche orfanato. Se quebró llorando. Isabela murió sin saber. Se murió creyendo que habíamos fallado. Dios mío, mi Isabela. Ricardo lo abrazó mientras su amigo se desmoronaba. Ella está viva, hermano. Catalina está viva. Eso es lo que importa. Y si la prueba de ADN sale negativa, y si solo es una coincidencia cruel, entonces seguiremos buscando, dijo Ricardo firmemente. Pero yo vi sus ojos, Maximiliano. Vi su cara. Y vi ese sinal. No creo en tantas coincidencias juntas. El teléfono de Gustavo sonó. Contestó brevemente y colgó con expresión tensa. Era del laboratorio. Los resultados de ADN están listos. Valentina no había dormido en toda la noche. La suite del hotel era más grande que el cuartito donde vivía en Nesa, con su cama king size de sábanas egipcias y su baño con tina de hidromasaje. Pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que el piso desaparecía bajo sus pies. Y si era cierto, y si no lo era, ambas opciones la aterraban por igual. Se levantó al amanecer y se paró frente al ventanal que daba al Paseo de la Reforma. La ciudad despertaba lentamente. Vendedores ambulantes montando sus puestos. Oficinistas corriendo al metro. El tráfico comenzando su caos diario. Ese había sido su mundo durante 22 años. Un mundo donde ella era nadie. Donde trabajaba 12 horas por un sueldo miserable. Donde su única certeza era la incertidumbre de no saber quién era. Y ahora un magnate multimillonario le decía que tal vez era su hija desaparecida, que tal vez tenía una familia, que tal vez su nombre ni siquiera era Valentina. Tocaron la puerta. Era el servicio de habitaciones con un desayuno que no había pedido. Chilaquiles, jugo de naranja recién exprimido, fruta picada, pan dulce. Una nota manuscrita decía: «Come algo, por favor. M.D.». Valentina picoteó los chilaquiles sin apetito. A medio bocado, la puerta se abrió abruptamente. Sofía entró corriendo con su pijama de unicornios y se lanzó a abrazarla. Detrás venía una mujer de unos 50 años, sonriente. «Perdón por la invasión. Soy Marta, la nana de Sofía. Esta niña no quiso desayunar hasta ver que tú estuvieras bien». Sofía le hacía señas rápidas.
¿Dormiste bien? ¿Tienes miedo? ¿Yo también? Valentina sintió que algo se derretía en su pecho. Esta niña apenas la conocía y ya se preocupaba por ella con esa ternura desarmante. «Estoy bien, chiquita», le respondió con las manos, sorprendiéndose otra vez de cómo los movimientos fluían naturalmente. «¿Y tú?» Sofía se sentó junto a ella y empezó a desayunar sus chilaquiles como si fueran mejores amigas de toda la vida. Valentina sonrió por primera vez en horas. Los siguientes 4 días fueron una tortura lenta. Maximiliano había insistido en que se quedara en el hotel, en esa suite que costaba lo que ella ganaba en 3 meses. Le mandó ropa nueva porque no podía andar con el uniforme de limpieza. Valentina se negó al principio, pero Ricardo, que resultó ser el abogado de la familia y mejor amigo de Maximiliano, la convenció con gentileza. «No es caridad, muchacha, es precaución. Si resulta que eres Catalina, vas a necesitar un guardarropa completo, y si no lo eres, considéralo compensación por todas las molestias que esto te está causando». Pero las molestias eran más emocionales que materiales. Maximiliano iba a verla 3 veces al día. Al principio Valentina se ponía rígida cada vez que él entraba, pero gradualmente se dio cuenta de que el hombre solo buscaba observarla, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro, cada gesto, cada movimiento. Una tarde, mientras Valentina miraba por la ventana, él preguntó con voz ronca: «¿Te gustan los jazmines?». Ella se giró sorprendida. «Yo, no sé, nunca he tenido jardín, pero el olor me gusta, me hace sentir, no sé, algo raro aquí». Se tocó el pecho. Maximiliano cerró los ojos y asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo. Isabela los adoraba. Tenía un jardín entero, cuando Catalina era bebé. La sentaba entre las flores y le cantaba. Decía que el aroma quedaría grabado en su alma. Valentina sintió un escalofrío. ¿Cómo era ella, su esposa, por primera vez? Maximiliano sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Era luz pura, reía todo el tiempo, cantaba canciones inventadas. Tenía esta manía de hacer gestos con las manos para todo. Por eso aprendió lenguaje de señas cuando nació Sofía con sordera. Decía que las palabras a veces no eran suficientes para expresar el amor. Su voz se quebró. Se murió de tristeza. ¿Sabes? Los doctores dijeron que fue insuficiencia cardíaca. Pero yo sé la verdad. Se murió porque no pudo soportar la ausencia de Catalina. 8 años aguantó. 8 años esperando, buscando, aferrándose a la esperanza. Pero al final su corazón simplemente se rindió. Valentina sintió lágrimas rodar por sus mejillas sin permiso. «Lo siento mucho. Si tú eres ella, si tú eres Catalina». Maximiliano la miró con ojos vidriosos. «Significa que Isabela murió sin saber que estabas viva, que estuvo tan cerca, y eso me destroza». No hubo más palabras, solo silencio compartido entre 2 personas rotas por el mismo misterio. Sofía se convirtió en el ancla de cordura de Valentina. La niña iba todas las tardes después de la escuela, cargando su mochila de Rapunzel y sus cuadernos llenos de dibujos. Le enseñaba más señas, le mostraba fotos familiares, le contaba cosas de su vida. Un día sacó un álbum viejo y polvoriento. «Mira, esta era Catalina». Señaló una foto de una niña pequeña de colitas y ojos enormes, riendo en un jardín de jazmines. Valentina sintió un vuelco en el estómago. Esa niña se parecía a ella, o ella se parecía a esa niña, o tal vez su mente desesperada solo veía lo que quería ver. ¿La extrañas? Sofía asintió tristemente. Nunca la conocí. Mamá murió cuando yo tenía 6 meses. Pero papá me cuenta historias de ella. Dice que era valiente y curiosa, que se trepaba a los árboles aunque le diera miedo, que abrazaba fuerte, fuertísimo. Valentina la abrazó, y Sofía se aferró a ella como si temiera que fuera a desaparecer. La noche del 4.º día. Maximiliano tocó la puerta a las 11 de la noche. Traía a Ricardo y a Gustavo con él. Los 3 tenían caras graves. Valentina se puso de pie, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. «Ya tienen los resultados». Maximiliano no podía hablar. Solo asentía y negaba al mismo tiempo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Ricardo fue quien habló.
La prueba de ADN es concluyente, Valentina. Compatibilidad del 99,9%. El mundo se detuvo. Eres Catalina Domínguez, continuó Ricardo con voz temblorosa. Eres la hija de Maximiliano e Isabela. Fuiste secuestrada hace 18 años por Dolores Ruiz, la gobernanta de la familia, abandonada en el orfanato Santa Rita con documentos falsos. Tu verdadero nombre es Catalina Alejandra Domínguez Moreno. Naciste el 15 de marzo. Tu mamá murió hace 10 años sin saber que estabas viva. Y tu papá te ha buscado cada día desde entonces. Valentina se dejó caer en el sillón. No sentía sus piernas. No sentía nada excepto un zumbido ensordecedor en los oídos. No puede ser. Yo soy Valentina. He sido Valentina toda mi vida. No puedo ser. Maximiliano se arrodilló frente a ella, sollozando sin control. Perdóname por no haberte encontrado antes. Perdóname por trabajar en el mismo edificio que tú durante 8 meses sin reconocerte. Perdóname por cada día que pasaste sola creyendo que no tenías familia. Perdóname, mi niña, por favor. Valentina lo miró con horror. Este hombre extraño estaba diciendo que era su padre, que toda su vida había sido una mentira, que su identidad completa era falsa. No, gritó, empujándolo. No, yo no soy tu hija. No te conozco, suéltame. Corrió hacia la puerta, pero Ricardo la detuvo suavemente. Valentina, sé que es difícil. Mi nombre es Valentina. Valentina Solís. Esa soy yo. No soy Catalina. No soy nadie más. Hiperventilaba. La habitación daba vueltas. Maximiliano intentó acercarse, pero ella retrocedió como animal acorralado. No me toques. No puedo. Esto es demasiado. Yo solo quiero irme. Quiero volver a mi casa. Quiero mi vida de regreso. Por favor. La voz de Maximiliano era pura agonía. Sé que es abrumador. Sé que te estoy pidiendo algo imposible. Pero dame una oportunidad. Dame tiempo. No tienes que llamarme papá. No tienes que sentir nada. Solo no desaparezcas otra vez. No podría sobrevivirlo. Valentina se dejó caer al piso, abrazando sus rodillas, meciéndose como lo había hecho toda su infancia en el orfanato, cuando el miedo era demasiado grande. Ricardo y Gustavo salieron discretamente, dejándolos solos. Maximiliano se sentó en el piso a 2 metros de distancia, respetando su espacio, y solo se quedó ahí, llorando en silencio, esperando. Y así pasaron horas, hasta que el amanecer pintó el cielo de naranja, y Valentina finalmente susurró: si soy ella, si de verdad soy Catalina, entonces Valentina nunca existió. Y yo no sé cómo ser nadie más. La mansión Domínguez era un monstruo de 3 pisos con jardines que parecían sacados de revista, fuentes de cantera y ventanales inmensos. Valentina, porque seguía pensando en sí misma como Valentina. No podía evitarlo. Se sentía como una intrusa en cada rincón de esa casa que supuestamente había sido su hogar. Maximiliano le había dado la que alguna vez fue su habitación. La habían conservado intacta durante 18 años, como un santuario congelado en el tiempo. Paredes color rosa pastel, una cama con dosel llena de peluches polvorientos, juguetes ordenados en estantes, dibujos infantiles enmarcados en las paredes. Catalina, 4 años, decían las etiquetas con caligrafía de Isabela. Valentina se quedó en la puerta sin atreverse a entrar durante 10 minutos. Esto había pertenecido a una niña que ya no existía, a una versión de ella misma que había sido asesinada por el trauma y el olvido. ¿Cómo podía reclamar este espacio? No tienes que dormir aquí si no quieres, dijo Maximiliano desde el pasillo, con voz cuidadosa. Hay 6 habitaciones de huéspedes. Elige la que prefieras. ¿Por qué dejaron todo igual? Maximiliano entró lentamente, como si el cuarto fuera tierra sagrada. Isabela no me dejó cambiar nada. Decía que cuando Catalina volviera, tenía que encontrar su hogar esperándola. Después de que ella murió, yo no pude tocar nada. Era lo único que me quedaba de ambas. Valentina vio una fotografía en el buró. Una mujer hermosa de cabello oscuro y sonrisa radiante cargaba a una niña pequeña entre jazmines. Ambas reían. Esa eras tú con Isabela, susurró Maximiliano. 2 semanas antes de que te llevaran, Valentina tomó el portarretratos con manos temblorosas. Estudió esos rostros que se suponía eran su familia, pero no sentía nada.
Solo un vacío inmenso donde debería haber reconocimiento, amor, algo. Yo no recuerdo nada de esto, admitió con voz quebrada. Miro esta foto y no veo a mi mamá. Solo veo a una desconocida bonita. Y esa niña no soy yo. No la conozco. Lo sé. Maximiliano se limpió las lágrimas. Los psicólogos dicen que es normal. El trauma bloqueó tus recuerdos, pero con tiempo y terapia, tal vez. ¿Y si nunca vuelven? ¿Y si me quedo así para siempre? ¿Qué clase de hija soy si ni siquiera puedo recordar a mi propia madre? Maximiliano quiso abrazarla, pero se contuvo. Valentina todavía se ponía rígida cada vez que él se acercaba demasiado. Eres exactamente la hija que necesitas ser. No hay manual para esto, Catalina. Valentina, lo corrigió automáticamente. Soy Valentina. Perdón, Valentina. Ella eligió quedarse en una habitación de huéspedes al final del pasillo. Lejos del cuarto rosado lleno de fantasmas que no reconocía, los días se volvieron semanas de terapia intensiva con la doctora Ramírez, una psicóloga especializada en trauma que Maximiliano había contratado, semanas de preguntas sin respuestas, semanas de sentirse como una impostora jugando un papel que no le quedaba. Las comidas familiares eran especialmente tortuosas. Maximiliano insistía en que cenaran juntos todas las noches, tratando de recuperar el tiempo perdido. Pero Valentina se sentaba a esa mesa gigante de caoba usando los cubiertos incorrectos, sin saber de qué hablar, sintiendo el peso de las expectativas aplastándola. Una noche, el tenedor se le resbaló de las manos por nerviosismo y cayó al plato con estruendo. Valentina se puso de pie bruscamente. No puedo hacer esto. No sé usar estos cubiertos de lujo. No sé de qué hablar con ustedes. No sé cómo ser rica. No sé cómo ser Catalina Domínguez. Corrió escaleras arriba y se encerró en su habitación. Sofía llegó 20 minutos después, tocando insistentemente hasta que Valentina abrió. La niña traía una charola con quesadillas y un jugo. Traje cena normal, le dijo con señas. Nada fancy, solo quesadillas como las que venden en la esquina. Valentina soltó una carcajada mezclada con llanto y abrazó a Sofía con fuerza. Esta niña de 10 años era más sabia que todos los adultos juntos. Se sentaron en el piso de la habitación comiendo quesadillas directamente con las manos. Sofía le contó de su día en la escuela, de su maestra que siempre olvidaba que era sorda y le hablaba de espaldas, de su mejor amiga Lucía que estaba aprendiendo lenguaje de señas para comunicarse con ella. ¿Sabes qué es lo más difícil de ser sorda?, preguntó Sofía. No es no oír, es que la gente te trata como si fueras tonta, como si no entender con los oídos significara no entender con el cerebro. Valentina asintió. Entendía perfectamente. Ella había sido invisible toda su vida por ser pobre. Sofía era invisible por ser diferente. Ambas conocían el dolor de no ser vista realmente. Pero tú me ves, continuó Sofía. Desde el primer día me viste. Por eso supe que eras especial. Por eso supe que eras mi hermana. Esa noche, por primera vez, Valentina durmió sin pesadillas. Pero la mejoría fue breve. Maximiliano empezó a deteriorarse. Valentina lo notó en el desayuno. Sus manos temblaban al servirse café. Sus ojeras se hacían más profundas cada día. Y había una botella de whisky en su estudio que no había estado ahí la semana anterior. Una madrugada, Valentina bajó por agua y encontró a Maximiliano en la sala, borracho, llorando frente al retrato gigante de Isabela que colgaba sobre la chimenea. «Perdóname, mi amor», sollozaba. «La encontré, pero no puedo recuperarla. Está aquí, pero no está. Me mira y no me reconoce. Y es mi culpa. Todo es mi culpa. Señor Domínguez». Valentina se acercó con cautela. Él se giró con ojos inyectados de sangre. «¿Sabes qué es lo peor? Que trabajaste en mi hotel 8 meses. Te vi docenas de veces y pensé, qué muchacha tan bonita. Pero nunca te vi realmente, porque eras la empleada de limpieza, invisible. Y yo, tu propio padre, te hice invisible. Usted no sabía». «Debí saber», gritó, aventando el vaso contra la pared donde se hizo añicos. Un padre debería reconocer a su hija. Debería haber algo, una conexión, algo, pero no. Te traté como a nadie porque eso eras para mí. Nadie. Valentina sintió algo quebrarse dentro de ella. No era compasión exactamente. Era reconocimiento.
Este hombre estaba tan roto como ella. Yo también lo siento, susurró. Siento no poder ser la hija que perdió. Siento no recordar a su esposa. Siento ser una decepción. Maximiliano levantó la vista, horrorizado. ¿Decepción? Dios mío. No, tú no eres ninguna decepción. Yo soy el fracaso aquí. Yo soy quien. Se cayó abruptamente y se dobló sobre sí mismo. Vomitando en la alfombra persa, Valentina corrió a ayudarlo, sosteniéndole la cabeza mientras llamaba a gritos a Marta. Entre las dos lo subieron a su habitación. Maximiliano murmuraba cosas incoherentes sobre Isabela, sobre Catalina, sobre haberlas fallado a ambas. Cuando finalmente se durmió, Marta miró a Valentina con tristeza. Lleva así desde que murió la señora Isabela, años sin beber una gota. Y ahora, con tu regreso, creo que toda la culpa que había enterrado volvió a salir. Esto es por mi culpa. No, mija, esto es culpa de Dolores Ruiz, de las circunstancias, del destino cruel, pero no tuya. Valentina pasó el resto de la noche sentada en el pasillo fuera de la habitación de Maximiliano, abrazando sus rodillas. Sofía apareció en algún momento, con su pijama de unicornios, y se sentó junto a ella sin decir nada. «¿Papá está mal?», preguntó finalmente con señas. Valentina asintió. Sofía empezó a llorar en silencio. «Esto es mi culpa, desde que llegaste. Todo se está rompiendo. Deberían estar felices, pero están destruidos. Tal vez sería mejor si yo no estuviera aquí». Sofía la volteó bruscamente, con furia en sus ojitos azules. «No, no digas eso nunca. Tú eres mi hermana, te necesito. Papá te necesita. Solo necesitamos tiempo. Las cosas rotas tardan en pegarse». Valentina abrazó a la niña, y ambas lloraron juntas en ese pasillo silencioso. Mientras el fantasma de Isabela observaba desde las fotografías en las paredes, y Maximiliano roncaba en su habitación, atrapado en pesadillas de pérdidas y culpas que nunca lo dejaban en paz, las semanas siguientes fueron más de lo mismo. Terapia, comidas incómodas, Maximiliano oscilando entre sobriedad forzada y recaídas nocturnas, Valentina sintiéndose cada vez más como una intrusa destructiva, y en medio del caos, solo Sofía mantenía la fe de que esta familia rota podía sanar, pero sanarse requería algo que ninguno de ellos sabía si tenía: la voluntad de seguir intentándolo cuando cada intento dolía más que el anterior. Sofía Domínguez tenía 10 años, pero la determinación de un general, y había tomado una decisión. Ella iba a salvar a su familia, costara lo que costara. Cada tarde, después de la escuela, tocaba la puerta de la habitación de Valentina con su mochila de Rapunzel, cargada de materiales, cuadernos, colores, álbumes de fotos, libros de lenguaje de señas. «Hoy vamos a aprender señas de emociones», anunciaba con las manos. O «Hoy te voy a contar cómo mamá conoció a papá». O «Hoy vamos a dibujar nuestros miedos y después los vamos a romper». Al principio, Valentina intentó rechazarla gentilmente. No tenía energía para jueguitos de niña, pero Sofía era implacable como la marea. Simplemente entraba, se sentaba en el piso y comenzaba sus actividades con o sin la cooperación de Valentina. Y eventualmente, Valentina empezó a participar. Una tarde, Sofía sacó un álbum viejo forrado de terciopelo azul. Este era el favorito de mamá. «Aquí están todas las fotos importantes». Pasaron las páginas lentamente. Isabela embarazada tocándose la panza. Catalina bebé en su primer baño. Catalina dando sus primeros pasos. Catalina cubierta de pastel en su tercer cumpleaños. Valentina tocó una foto donde la pequeña Catalina abrazaba un peluche de jirafa. Y ese peluche se llamaba Manchitas. Dormías con él todas las noches. Cuando desapareciste, mamá lo guardó en su habitación y lo abrazaba cuando lloraba. ¿Todavía existe? Sofía asintió emocionada y corrió hacia el cuarto que había sido de Isabela. Regresó 5 minutos después, cargando una jirafa de peluche desgastada, con un ojo faltante y las manchas descoloridas. Valentina la tomó entre sus manos, y algo extraño sucedió. Un destello, una imagen borrosa, ella pequeña, abrazando esa jirafa. Una voz cantando: «Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor». «Yo creo que recuerdo esto», susurró con voz temblorosa. «O tal vez solo quiero recordarlo». «Es tuyo», dijo Sofía. «Manchitas siempre fue tuyo. Ahora volvió a casa contigo».
Esa noche, Valentina durmió abrazando el peluche, y por primera vez en semanas soñó con algo que no eran pesadillas, una mujer de cabello oscuro cantándole, meciéndola, besándole la frente. Maximiliano empezó la terapia familiar obligado por Ricardo, quien amenazó con renunciar como su abogado si no buscaba ayuda profesional. Las primeras sesiones con la doctora Ramírez fueron desastrosas. «Valentina, ¿cómo te sientes viviendo en la mansión?», preguntaba la psicóloga, como una impostora. «¿Y tú, Maximiliano, cómo te sientes teniendo a tu hija de regreso? Como el peor padre del mundo por no haberla reconocido. Valentina, ¿qué necesitas de tu padre? Que deje de mirarme como si fuera un fantasma. Maximiliano, ¿qué necesitas de tu hija? Que me perdone por haberla perdido. No es mi trabajo perdonarte», explotó Valentina en la tercera sesión. «Apenas te conozco. No sé cómo ser tu hija. No sé cómo sentir lo que se supone que debo sentir. Y yo no sé cómo dejar de sentirme culpable», gritó Maximiliano. «Cada vez que te miro veo a Isabela muriendo de tristeza. Cada vez que respiras me recuerdas que fallé. Entonces tal vez sería mejor que me fuera». «No». Maximiliano se puso de pie. «No te atrevas. Ya te perdí una vez y no sobreviviré perder». Se cayó abruptamente. Respiraba agitadamente. Valentina tenía lágrimas rodando por sus mejillas. La doctora Ramírez los miraba con calma profesional. «Bien, ahora estamos llegando a algo. La honestidad brutal, aunque duela, es el primer paso». Después de esa sesión, algo cambió sutilmente. No era reconciliación exactamente. Era más bien aceptación de la realidad. Ambos estaban rotos. Ambos estaban asustados. Y pretender lo contrario no ayudaba. Sofía continuaba siendo el pegamento invisible. Organizaba noches de juegos, obligatorias, donde los tres tenían que jugar Jenga o Uno. Al principio era forzado y tenso, pero eventualmente Maximiliano hizo reír a Valentina con un chiste malo, y ella se sorprendió a sí misma relajándose. «¿Ven? No es tan difícil», señaló Sofía con satisfacción maternal, impropia para una niña de 10 años. Pasaron 2 meses, luego 3. La primavera dio paso al verano. Valentina empezó a explorar la mansión. Descubrió la biblioteca en el segundo piso, llena de primeras ediciones y libros antiguos. Maximiliano la encontró ahí una tarde, hojeando un ejemplar de 100 años de soledad. «Ese era el libro favorito de Isabela», dijo suavemente desde la puerta. «Tiene su nombre escrito adentro y notas en los márgenes». Le gustaba escribir lo que pensaba mientras leía. Decía que los libros eran conversaciones con los autores. Valentina leyó una nota en letra cursiva. «La soledad no es estar solo, es no ser visto por quienes te rodean». «Ella era muy lista», murmuró Valentina. «Brillante. Estudió literatura en la UNAM. Soñaba con escribir una novela algún día, pero luego llegó Catalina y se enamoró de la maternidad más que de las letras». Por primera vez, Maximiliano se sentó junto a Valentina sin que ella se pusiera rígida. Hojearon el libro juntos en silencio cómodo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Valentina después de un rato. «Lo que quieras. ¿Cómo era yo, Catalina? Digo, antes de...». «Antes». Maximiliano sonrió con nostalgia. «Eras un terremoto, curiosa hasta la médula. Te trepabas a todos los árboles del jardín aunque te diera miedo la altura. Preguntabas, ¿por qué?, unas 50 veces al día. Abrazabas con fuerza, como si nunca fueras a soltar, y reías. Dios, cómo reías. Una risa escandalosa que hacía que todos a tu alrededor sonrieran sin poder evitarlo». Valentina sintió un nudo en la garganta. «Suena como alguien especial». «Lo eras. Lo eres», la corrigió Maximiliano. «Tal vez no recuerdes quién eras entonces, pero sigues siendo especial. Vi cómo ayudaste a Sofía sin pensarlo 2 veces. Vi tu valor trabajando en ese hotel a pesar de lo duro que era. Vi tu fuerza al no desmoronarte completamente con esta locura. Catalina está ahí, Valentina, solo que creció en circunstancias diferentes». Por primera vez, Valentina puso su cabeza en el hombro de Maximiliano. Él se quedó inmóvil, apenas respirando, temiendo romper el momento. «Estoy tratando», susurró ella. «De verdad estoy tratando de sentir que este es mi hogar, pero es difícil. Lo sé, mi niña, lo sé». Los meses continuaron pasando. 4, 5, 6. Maximiliano dejó de beber completamente. Valentina,
Empezó a usar algunos cuartos de la mansión, sin sentirse intrusa. Sofía los arrastraba a ambos a sus eventos escolares, a cenas fuera, a paseos por Chapultepec. Una tarde, mientras caminaban por el bosque, un vendedor ambulante les ofreció algodones de azúcar. Maximiliano compró 3. Sofía comió el suyo haciendo caras dramáticas de felicidad. Valentina probó el suyo y algo hizo clic. Yo creo que recuerdo esto. Algodones de azúcar. Alguien me compró uno en un parque. Tenía sabor a fresa. Maximiliano se detuvo en seco. Tu cumpleaños número 3. Te llevamos al Parque México. Isabela te compró uno de fresa. Te lo comiste entero y terminaste pegajosa de pies a cabeza. ¿Había patos? Sí, había un estanque con patos. Les tiraste migajas de tu torta. Valentina cerró los ojos con fuerza, tratando de atrapar la memoria que bailaba en los bordes de su conciencia. Era borrosa, fragmentada, pero estaba ahí, real. Está volviendo, susurró, poco a poco. Está volviendo. Maximiliano y Sofía la abrazaron ahí mismo, en medio del camino, llorando los 3 mientras la gente pasaba y los miraba con curiosidad. Las memorias comenzaron a llegar en pequeñas oleadas. El olor de las quesadillas que Isabela hacía los domingos, la sensación de ser cargada en hombros de Maximiliano, la risa de una niña, ella misma, persiguiendo mariposas. No era todo, ni siquiera era mucho, pero era algo, y ese algo era suficiente para empezar a construir puentes entre quien había sido y quien era ahora. En la 8ª sesión de terapia familiar, la doctora Ramírez hizo una pregunta simple. Valentina, cuando piensas en esta familia, ¿qué sientes? Valentina miró a Maximiliano, quien le sonreía con cautela. Miró a Sofía, quien le hacía señas de ánimo. Siento que tal vez podría pertenecer aquí. Algún día. No era los amo, no era son mi familia, pero era honesto, y honesto era suficiente por ahora. 8 meses después del reencuentro, en una mañana soleada de octubre, Valentina despertó y por primera vez pensó en sí misma como Catalina, sin que le doliera. No fue una revelación dramática, fue más bien como ponerse un suéter que finalmente le quedaba bien después de meses usándolo demasiado grande. Se miró al espejo del baño y susurró: «Buenos días, Catalina». El nombre ya no le sonaba ajeno, ya no se sentía como disfraz. Era simplemente, ella bajó a desayunar y encontró a Maximiliano leyendo el periódico mientras tomaba café. Él levantó la vista y sonrió. «Buenos días, mija». «Buenos días, papá». La palabra salió natural, sin forzarla. Maximiliano dejó caer la taza. El café se derramó sobre el periódico, pero a él no le importó. Tenía los ojos vidriosos. ¿Qué dijiste?» «Dije buenos días, papá», repitió Catalina con una sonrisa tímida. «¿Está mal?» Maximiliano se puso de pie tan rápido que tiró la silla. La abrazó con una fuerza que le cortó la respiración, sollozando contra su cabello. «Llevo 8 meses esperando escuchar esa palabra». 8 meses. Catalina le devolvió el abrazo, sorprendida de descubrir que ya no le incomodaba. De hecho, se sentía bien. Se sentía como volver a casa. Sofía llegó corriendo en pijama, alertada por el ruido de la silla cayendo. Cuando vio la escena, sus ojitos se iluminaron. «¿Qué pasó?», preguntó con señas frenéticas. «Le dije papá», explicó Catalina, y Sofía gritó, ese grito peculiar de los sordos, agudo y sin modulación, y se lanzó a abrazar a ambos. Los 3 se quedaron ahí, en medio de la cocina, abrazados y llorando mientras Marta observaba desde la puerta con una sonrisa y lágrimas propias. Esa tarde, Catalina pidió entrar al cuarto rosado, el que había sido suyo. Maximiliano y Sofía la acompañaron. Dejándola explorar a su ritmo, tocó los peluches uno por uno, abrió la cajita musical con forma de bailarina que tocaba El lago de los cisnes, hojeó los libritos infantiles con ilustraciones desgastadas, y entonces vio algo en el closet, un vestido pequeño de fiesta, color azul cielo con moños blancos. «Este vestido», susurró, tomándolo con manos temblorosas. «Lo conozco. Era tu favorito», señaló Sofía. «Mamá te lo compró para la boda de tía Lucia». Catalina apretó la tela contra su pecho y cerró los ojos. Y entonces sucedió. La memoria llegó como avalancha.
nítida, completa, real. Se vio a sí misma con 4 años, girando frente a un espejo mientras el vestido azul volaba alrededor de sus piernas. Isabela estaba arrodillada ajustándole el moño, riendo. «Pareces una princesa. Mi amor, de verdad, mami, como Cenicienta, más bonita que Cenicienta, eres mi princesa especial». Luego la imagen cambió. Estaban en un jardín enorme, gente por todas partes con ropa elegante, música tocando. Maximiliano la cargaba en sus hombros, mientras ella reía a carcajadas, sintiendo que podía tocar el cielo. «Más alto, papi, más alto. Ya estás altísima, chiquita. ¿Ves las nubes desde ahí? Sí, veo todo el mundo, más memorias, una tras otra, como compuerta abriéndose». Isabela cantándole en latina mientras le lavaba el cabello, el olor del champú de bebé, burbujas por todas partes. Maximiliano leyéndole un cuento antes de dormir, haciendo voces graciosas que la hacían reír hasta que le dolía la panza, corriendo por el jardín de jazmines, sintiendo las flores rozar sus manos, el aroma dulce llenando sus pulmones. Isabela enseñándole el sinal secreto, 3 toques sobre el corazón, círculo en el aire. «Esto significa te amo para siempre, mi catita. Es solo nuestro secreto especial». Y luego, la memoria oscura, la que había estado enterrada más profundo que todas. Dolores con cara rara, asustada. «Vamos a jugar a un juego, catita. Un juego secreto. El auto viejo. El olor a humedad. El sabor dulce del jugo que la hizo dormir. Despertar en un lugar sucio y frío. Gritar. Llorar. Mami. Papi. Quiero ir a casa». Dolores llorando también, abrazándola. «Perdóname, niña. Perdóname». Y luego, el orfanato, luces brillantes, gente extraña, una monja arrodillándose frente a ella. «¿Cómo te llamas, pequeña?». Pero ya no recordaba su nombre. El trauma lo había borrado. Solo sabía llorar. Catalina volvió al presente jadeando. Estaba en el piso del cuarto rosado, abrazando el vestido azul, con Maximiliano y Sofía sujetándola, hablándole, tratando de traerla de regreso. «Catalina, respira. Estás aquí. Estás a salvo». «Yo recuerdo», sollozó. «Recuerdo todo, el jardín, las canciones, el sinal, la boda de tía Lucia, tus voces graciosas, las burbujas en latina. Los recuerdo, papá. Recuerdo a mi mamá». Y entonces, con una claridad brutal, recordó lo que había perdido. 18 años con Isabela. 18 años de abrazos, cumpleaños, secretos compartidos, enseñanzas. 18 años que Dolores le robó. 18 años que nunca recuperaría. La furia explotó como volcán. «Ella me lo quitó todo», gritó Catalina. «Dolores me robó mi vida, mi familia. Mi mamá murió sin saber que yo estaba viva. Murió creyendo que había fallado. Y fue culpa de esa mujer. Tiró el vestido al piso, aventó peluches contra la pared, pateó la cajita musical hasta que se rompió. Maximiliano intentó calmarla, pero ella lo empujó. «Y tú trabajabas en el mismo edificio que yo. Pasaste junto a mí docenas de veces. ¿Cómo no me reconociste? ¿Cómo...?» «Catalina, por favor, no me llames así. No, espera. Sí, llámame así, porque eso soy. Soy Catalina. Y Valentina nunca existió. Toda mi vida fue una mentira construida sobre un crimen». Se dejó caer al piso, aullando con un dolor que llevaba 21 años acumulándose. Sofía se arrodilló junto a ella, abrazándola, llorando también aunque no entendía todas las palabras. Solo sabía que su hermana estaba rota. Maximiliano se sentó del otro lado, sin intentar tocarla, solo estando presente. «Tienes razón», dijo con voz quebrada. «En todo, Dolores te robó. Yo fallé en encontrarte. Tu mamá murió sin paz. Son hechos. Y puedes odiarme por eso. Puedes odiarnos a todos. Tienes derecho. No quiero odiarte», sollozó Catalina. Quiero que nada de esto hubiera pasado. Quiero haber crecido aquí. Quiero haber conocido a mi mamá. Quiero los 18 años que me robaron. Yo también. Mi niña. Yo también». Se quedaron ahí, en el cuarto rosado destrozado, llorando juntos por lo que nunca podría recuperarse. Días después, en terapia,
Catalina le contó a la doctora Ramírez sobre las memorias. Están volviendo todas. Es como abrir una caja que estuvo cerrada 18 años. Y duele. Dios, ¿cómo duele? El duelo es normal, Catalina. Estás lamentando la vida que deberías haber tenido. Pero también hay cosas buenas. Recuerdo cómo era mi mamá, su risa, su voz, el olor de su perfume. Eso nadie puede quitármelo ya. Exacto. Las memorias son tuyas ahora. Son tu conexión con ella. Esa noche, Catalina entró a la habitación que había sido de Isabela. Maximiliano nunca había dejado que nadie tocara nada ahí. Era otro santuario. Se sentó en la cama, tocando las almohadas bordadas, oliendo las blusas que todavía colgaban en el closet y conservaban un tenue aroma a Chanel. No, 5. Hola, mamá, susurró al aire. Soy yo, Catalina, tu catita. Siento haber tardado tanto en volver. Sintió una presencia cálida. Tal vez solo era su imaginación. O tal vez era algo más. Me hubiera gustado que me vieras crecer. Me hubiera gustado presentarte novios para que los espantaras. Me hubiera gustado que me enseñaras a maquillarme. Me hubiera gustado tenerte. Las lágrimas rodaban silenciosas. Pero papá me contó que me amabas. Y Sofía me mostró tus fotos. Y yo recuerdo tus abrazos. Así que aunque te perdí, también te tengo. Aquí. Se tocó el pecho. Siempre estuviste aquí, solo que yo no sabía buscarte. En ese momento, Sofía entró con Manchitas, la jirafa. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy triste, pero también estoy completa. Por primera vez en mi vida, sé quién soy. ¿Y quién eres? Catalina sonrió a través de las lágrimas. Soy Catalina Domínguez, hija de Isabela y Maximiliano, hermana de Sofía. Y también soy Valentina Solís, la sobreviviente que limpió pisos y nunca se rindió. Soy ambas. Y está bien ser ambas. Sofía la abrazó fuerte, fuertísimo. La doctora Ramírez había programado una sesión especial de terapia familiar, no en su consultorio, sino en la mansión Domínguez. En la sala principal, dijo que era importante que confrontaran sus verdades en el espacio donde construirían su futuro juntos. Maximiliano, Catalina y Sofía se sentaron formando un triángulo. La tensión era palpable. Hoy vamos a hacer algo diferente, explicó la doctora. Van a decirse las verdades que han estado guardando, las que duelen, las que dan miedo, sin filtros, sin protegerse unos a otros. Necesitan sacar todo el veneno antes de que puedan sanar realmente. No sé si estoy lista para esto, admitió Catalina. Nadie está listo para el dolor, pero es necesario. La doctora miró a Maximiliano. ¿Quieres empezar? Maximiliano respiró profundo y miró directamente a Catalina. Te fallé de la peor forma posible, no solo por no encontrarte durante 18 años. Te fallé porque cuando finalmente te tuve frente a mí, no te vi. Eras invisible para mí porque eras pobre, porque limpiabas pisos, y eso me convierte en exactamente el tipo de hombre que siempre juré no ser. Su voz se quebró, pero continuó. Pasé junto a ti docenas de veces pensando, qué muchacha bonita, pero nunca te miré de verdad. Nunca vi tus ojos que son idénticos a los de tu madre. Nunca noté tu cobiña que es igual a la mía, porque mi clasismo, mi privilegio ciego, me impidió ver a mi propia hija, y por eso tu madre murió sin paz, por mi culpa. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero no se las limpió. Y lo peor es que cuando te encontré, mi primer instinto fue asfixiarte con expectativas. Quería que fueras Catalina instantáneamente, que amaras esta casa, que me llamaras papá, que recordaras todo. Te presioné cuando debí darte espacio. Te hice sentir que no eras suficiente cuando lo único insuficiente aquí soy yo. Catalina sentía un nudo en la garganta. Mi turno, dijo con voz temblorosa. Yo he estado enojada contigo, papá, muy enojada. Parte de mí te culpa por no haberme encontrado. Parte de mí te odia por haber sido tan ciego. Y parte de mí se odia a sí misma por odiarte cuando sé que no es tu culpa. Se limpió las lágrimas bruscamente. También estoy furiosa con mamá. Sé que no debería, que está muerta y que me amaba. Pero lo estoy. Estoy enojada porque se rindió, porque se murió, porque me dejó huérfana 2 veces. Su voz subió de volumen. Y estoy enojada con Dolores aunque esté muerta también. Porque me robó todo.
Mi infancia, mi familia, mi identidad, me convirtió en nadie, sollozaba ahora, y estoy enojada con el universo, con Dios, con el destino o lo que sea que controla estas cosas. ¿Por qué yo? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Qué hicimos para merecer este infierno? Sofía, que había estado escuchando en silencio, comenzó a hacer señas. Marta, que estaba presente como intérprete, tradujo. Yo también estoy enojada. Enojada porque nunca conocí a mamá. Enojada porque papá estuvo tan triste toda mi vida, que a veces sentía que yo no era suficiente para hacerlo feliz. Enojada porque cuando Catalina volvió, en lugar de ser bonito como en las películas, todo se volvió más difícil. Las manos de Sofía se movían frenéticamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Enojada porque papá volvió a beber, y pensé que se iba a morir como mamá. Enojada porque Catalina quería irse, y yo tenía miedo de perder a otra hermana. Enojada porque tengo 10 años y no debería estar arreglando a los adultos. Pero si no lo hago todo se cae en pedazos. Maximiliano se levantó y trató de abrazarla, pero la doctora lo detuvo. Déjala terminar. Sofía continuó, sus manos temblando. Y también estoy enojada conmigo misma porque a veces, solo a veces, deseo que Catalina nunca hubiera vuelto. Porque cuando era solo papá y yo, aunque era triste, al menos era simple, y ahora todo es complicado y difícil y da miedo. Se tapó la cara con las manos, sollozando. Esta vez la doctora permitió que Maximiliano la abrazara. Catalina se unió al abrazo, los tres llorando juntos. Muy bien, dijo la doctora después de varios minutos. Eso fue brutal pero necesario. Ahora, la pregunta es, ¿qué van a hacer con toda esa rabia? No lo sé, admitió Catalina. Yo tampoco, dijo Maximiliano. Sofía negó con la cabeza. Entonces déjenme decirles algo. La doctora se inclinó hacia adelante. La rabia es válida. Todas sus rabias son justificadas. Pero si se aferran a ella, los va a consumir. Ya consumió a Isabela. No dejen que los consuma a ustedes también. Esa sesión fue el punto de quiebre. Algo se liberó en los tres. No era sanación completa, pero era el inicio. Días después, Catalina tomó una decisión. Quiero hacer algo, le dijo a Maximiliano durante el desayuno. Algo público, algo que le diga al mundo quién soy, que Catalina Domínguez volvió a casa. ¿Estás segura? La prensa va a ser brutal. Lo sé, pero necesito hacerlo, para cerrar este capítulo y empezar uno nuevo. Organizaron una ceremonia íntima en el terrazo de la mansión para dentro de una semana. Solo familia cercana y amigos de confianza. Nada ostentoso, solo, real. Pero 3 días antes de la ceremonia, todo casi se desmorona. Catalina despertó a las 3 de la madrugada gritando. Una pesadilla brutal, donde revivió el secuestro pero con detalles escalofriantes que su mente había inventado. Dolores con cuchillo, el auto estrellándose, el orfanato en llamas. Se levantó empapada en sudor, con el corazón latiendo salvajemente. Necesitaba aire, necesitaba escapar. Se vistió rápidamente con lo primero que encontró y corrió escaleras abajo. Abrió la puerta principal y salió a la noche lluviosa. No llevaba paraguas ni chamarra. Solo corría, descalza, por las calles de Lomas de Chapultepec. No podía hacerlo. No podía ser Catalina. Era demasiado. Demasiada presión. Demasiadas expectativas. Demasiado dolor. Era más fácil ser Valentina, la que no tenía nada, la que no le debía nada a nadie, la que podía desaparecer sin que importara. «Tengo que irme», gritó a la lluvia. «Tengo que volver a ser nadie». Corrió varias cuadras hasta que se detuvo jadeando, empapada, temblando. Se dejó caer en la banqueta, abrazando sus rodillas, sollozando. «Yo no puedo, no puedo, no puedo». Entonces escuchó pasos corriendo. Levantó la vista y vio a Sofía en pijama, también empapada, corriendo hacia ella con Maximiliano pisándole los talones. La niña se dejó caer a su lado y comenzó a hacer señas desesperadamente, con la lluvia dificultando la visión. «No te vayas, por favor, no te vayas. Te amo para siempre». Hizo el señal secreto una y otra vez, llorando. 3 toques sobre el corazón, círculo en el aire. «Te amo para siempre, te amo para siempre, te amo para siempre». Maximiliano se arrodilló en el pavimento mojado.
sin importarle arruinar su pijama de seda. «No tienes que quedarte si no quieres», dijo con voz ronca. «Si de verdad quieres irte, no te voy a detener. Pero antes de que lo hagas, necesito que sepas algo». Tomó las manos de Catalina entre las suyas. «Eres suficiente, exactamente como eres, con memorias o sin ellas, llamándome papá o no, siendo Catalina, siendo Valentina, siendo ambas o siendo alguien completamente nuevo. No tienes que ganarte tu lugar aquí, ya es tuyo, siempre lo fue. Tengo tanto miedo», sollozó Catalina. «Miedo de no ser lo que esperan, miedo de decepcionarlos, miedo de perderlos de nuevo». «Yo también tengo miedo», admitió Maximiliano. «Pero el miedo no desaparece huyendo, desaparece enfrentándolo. Juntos». Sofía abrazó a Catalina con fuerza, y esta vez, Catalina no la soltó. Se aferró a su hermanita como si fuera salvavidas en medio de tormenta. «Yo también te amo», susurró finalmente. «Yo también te amo para siempre, hermanita». Maximiliano las envolvió a ambas en sus brazos, y los tres se quedaron ahí, bajo la lluvia, abrazados, llorando, sanando. Cuando finalmente regresaron a la mansión, empapados y temblando, Marta los esperaba con toallas calientes y chocolate. Sofía se quedó dormida en el sofá abrazada a Catalina. Maximiliano las cubrió con una cobija. «Gracias», dijo Catalina suavemente, «por no dejarme huir. Siempre voy a correr tras de ti», prometió Maximiliano, «las veces que sean necesarias». Y Catalina supo, con certeza absoluta, que esta vez había encontrado algo que nunca había tenido en el orfanato, algo que Valentina había buscado toda su vida sin saberlo, un hogar que no la dejaría ir. La noche del sábado llegó con un cielo despejado salpicado de estrellas. Diciembre en la Ciudad de México tenía ese frío seco que pedía suéteres gruesos y chocolate caliente. El terrazo de la mansión Domínguez había sido transformado en un espacio íntimo y mágico. Marta y el equipo de jardineros habían trabajado todo el día. Guirnaldas de luces colgaban de los árboles creando un dosel luminoso. Había calentadores estratégicamente colocados para combatir el frío. Y por todas partes, absolutamente por todas partes, había arreglos de jazmines frescos. El aroma dulce y penetrante llenaba el aire como bendición. Catalina se miró en el espejo de su habitación. Llevaba un vestido sencillo color marfil, que ella misma había elegido. Nada ostentoso, ni princesa, algo que se sentía como ella, elegante pero accesible. Sofía había insistido en peinarla, trenzándole el cabello en una corona que la hacía verse etérea. «Estás hermosa», le dijo su hermanita con señas. «Mamá estaría orgullosa». Catalina sintió el escozor familiar de lágrimas, pero esta vez sonrió. «Gracias, Sophie, por todo, por nunca rendirte conmigo. Eres mi hermana, las hermanas no se rinden». Tocaron la puerta. Era Maximiliano, impecable en traje oscuro pero con corbata aflojada, una concesión a lo informal de la velada. Cuando vio a Catalina, se quedó sin palabras por varios segundos. Eres idéntica a tu madre en su boda», finalmente logró decir con voz estrangulada. La misma luz en los ojos, la misma sonrisa. «¿Estás bien, papá?». Él asintió, limpiándose los ojos. «Mejor que bien, estoy completo. Por primera vez en 18 años. Estoy completo». Los invitados comenzaron a llegar a las 7. No eran muchos. Ricardo y su esposa, Marta y su familia, algunos primos de Maximiliano, la maestra de Sofía, la doctora Ramírez, personas que habían sido parte del viaje o que serían parte del futuro. El terrazo resplandecía con luz suave. Habían montado una mesa larga con comida casera. Nada de catering elegante, sino los platillos favoritos de Isabela que Marta había guardado en recetas amarillentas, tinga de pollo, arroz rojo, chiles en nogada, aunque era diciembre, y montones de pan dulce, a las 8. Maximiliano pidió atención. El murmullo de conversaciones se apagó. Sofía estaba parada junto a él, y Catalina del otro lado. Una familia triangular finalmente unida. «Hace exactamente un año», comenzó Maximiliano, con voz firme a pesar de la emoción. «Mi vida cambió para siempre. En el 10º piso del Hotel Esmeralda. Presencié algo imposible. Una joven empleada de limpieza haciendo un sinal que solo mi difunta esposa y mi hija desaparecida conocían». Hizo una pausa, mirando a Catalina con ternura infinita. Lo que siguió fue el año más difícil.
doloroso y milagroso de mi existencia, porque recuperar lo que se perdió no es simplemente felicidad instantánea como en los cuentos. Es confusión, es enojo, es duelo por el tiempo robado, es reconstruir desde cenizas. Algunas personas en la audiencia se limpiaban los ojos discretamente. Catalina no recordaba ser mi hija, y yo no supe ser padre de la mujer en que se había convertido sin mí, pero mi otra hija, esta pequeña guerrera de 10 años, puso su mano sobre el hombro de Sofía. Nos enseñó que el amor es más fuerte que el olvido, que la familia no es solo memoria compartida, sino elección diaria de quedarse, de intentarlo, de no rendirse. Sofía sonreía con lágrimas rodando por sus mejillas. Hoy no celebramos un final feliz, celebramos un comienzo, el comienzo de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue, y lo hacemos honrando a la mujer que debería estar aquí, pero que, de alguna forma, siento que nos observa desde donde esté. Maximiliano se giró hacia una mesa lateral cubierta con tela de terciopelo azul, con manos temblorosas. Retiró la tela revelando un estuche antiguo de joyería. Lo abrió lentamente. Dentro había un collar de esmeraldas y diamantes que brillaba incluso bajo la luz tenue. Era exquisito, antiguo, claramente una reliquia familiar. «Este collar perteneció a tu madre», le dijo a Catalina. Era su posesión más preciada. Regalo de su abuela. Lo llevaba en ocasiones especiales. La policía lo recuperó hace años en un mercado de pulgas, vendido por Dolores antes de huir. Pero yo no pude verlo, no pude tocarlo. Me recordaba demasiado todo lo que había perdido. Sacó el collar del estuche con reverencia. Hoy te lo entrego a ti, su dueña legítima, no como símbolo de riqueza o estatus, sino como puente, como conexión tangible con la madre que no pudiste conocer, pero que te amó con cada célula de su ser. Catalina se acercó lentamente. Maximiliano le colocó el collar alrededor del cuello. Las esmeraldas descansaron sobre su clavícula, pesadas y frías, pero con una calidez extraña que parecía emanar memoria propia. Es hermoso», susurró Catalina, tocándolas con dedos temblorosos. «Como tú», respondió Maximiliano. «Como ella». Sofía se acercó entonces y, con una solemnidad impropia para sus 10 años, hizo el sinal secreto, 3 toques sobre el corazón, círculo en el aire. «Te amo para siempre», dijeron sus manos. Catalina sintió algo quebrarse dentro de su pecho, pero no era ruptura dolorosa, era liberación, era aceptación final, era paz. Repitió el sinal, mirando a Sofía. Luego se giró hacia Maximiliano, y lo hizo de nuevo. Y finalmente, alzó la vista al cielo estrellado, y lo hizo una última vez, dedicado a la madre que nunca conoció, pero que siempre había estado en su corazón. Maximiliano la abrazó con fuerza. Sofía se unió, y los 3 se quedaron así, haciendo el sinal juntos. 3 toques sobre corazones unidos, círculo en el aire compartido. Los invitados aplaudieron con lágrimas. Ricardo se sonaba la nariz ruidosamente. Marta sollozaba feliz en el hombro de su esposo. Incluso la doctora Ramírez, siempre profesional, se limpiaba los ojos discretamente. La cena fue alegre, llena de risas y anécdotas. Ricardo contó historias vergonzosas de Maximiliano en la universidad que hicieron reír a todos. La maestra de Sofía compartió cómo la niña había dado una presentación en clase sobre el poder de nunca rendirse, que había dejado a todos llorando. Catalina contó su primer día en el Hotel Esmeralda, cuando confundió el elevador de servicio con el de huéspedes, y terminó en la suite presidencial limpiando antes de que la corrieran. «Ese día el huésped que estaba ahí era yo», reveló Maximiliano con sonrisa irónica. «Te vi entrar con tu cubeta. Te veías tan perdida. Te dije, te equivocaste de piso. Y tú saliste murmurando disculpas. Nunca imaginé que era tu hija limpiando tu cuarto», terminó Catalina, negando con la cabeza ante la ironía cruel del destino. Cuando la cena terminó y algunos invitados comenzaron a despedirse, Catalina pidió la palabra. «Yo también quiero decir algo», anunció, poniéndose de pie con copa de sidra en mano. Sofía insistió en que nada de alcohol, que esto era celebración familiar. Todos guardaron silencio. «Hace un año, yo era Valentina Solís, una empleada de limpieza sin familia, sin pasado,
sin identidad real. Y ahora soy Catalina Domínguez, hija, hermana, sobreviviente. Las dos personas a la vez, y ninguna completamente. Respiró profundo. Aprendí este año que la identidad no es solo nombre o apellido. Es las personas que eliges, las batallas que peleas, el amor que das y recibes. Yo elegí quedarme cuando quería huir. Elegí intentarlo cuando era más fácil rendirse. ¿Y ustedes? Miró a Maximiliano y Sofía. Eligieron amarme cuando yo no sabía amarme a mí misma. Su voz se quebró, pero continuó. No puedo recuperar los 18 años perdidos. No puedo conocer a mi madre. No puedo deshacer el dolor, pero puedo elegir el futuro. Y elijo esto, esta familia imperfecta y rota y hermosa. Los elijo a ustedes. Maximiliano cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran libremente. Sofía aplaudía con las manos sobre su cabeza, el gesto sordo de máximo orgullo y felicidad. Y hay algo más. Catalina continuó. Quiero crear una fundación, la Fundación Isabela Moreno, dedicada a ayudar a niños perdidos en el sistema de orfanatos, a darles recursos, educación, esperanza, para que ningún otro niño tenga que crecer sin saber quién es. La audiencia estalló en aplausos. Ricardo ya estaba sacando su celular para tomar notas legales. Maximiliano la miraba con orgullo devastador. Tu madre hubiera amado esa idea, dijo. De hecho, ella siempre soñó con algo así. La velada continuó hasta medianoche. Cuando el último invitado se fue, la familia Domínguez se quedó en el terrazo, envueltos en cobijas, mirando las estrellas. Sofía se quedó dormida con la cabeza en el regazo de Catalina. Maximiliano tenía su brazo alrededor de ambas. Las luces parpadeaban suavemente. Los jazmines perfumaban la noche. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Maximiliano. Domingo. Es 15 de diciembre. El cumpleaños de Isabela. Hubiera cumplido 48. Catalina tocó las esmeraldas en su cuello. Feliz cumpleaños, mamá, susurró al cielo. Gracias por el collar. Gracias por el sinal secreto. Gracias por amarme aunque no te recuerde. Y gracias por darme esta familia. Una brisa suave movió los jazmines, llevando su aroma más intenso que antes. Y por un momento, solo un momento, Catalina juró sentir manos invisibles acariciando su cabello. 6 meses después, el orfanato Santa Rita lucía diferente a como Catalina lo recordaba. Las paredes habían sido pintadas de colores alegres: amarillo girasol, azul cielo, verde menta, reemplazando el gris deprimente de sus memorias. Había juegos nuevos en el patio, ventanas reparadas y un letrero recién instalado que decía: apoyado por la Fundación Isabela Moreno. Catalina bajó de la camioneta con su portafolio lleno de materiales. Ya no se vestía con ropa de diseñador ostentosa. Había encontrado su propio estilo: jeans cómodos, blusas sencillas y siempre el collar de esmeraldas que ahora era parte de su identidad tanto como su nombre. «¡Maestra Catalina!», gritaron 5 niños corriendo hacia ella. «Maestra». Ese título le gustaba más que cualquier otro. 2 veces por semana venía al orfanato a enseñar lenguaje de señas. Lo que había empezado como proyecto personal se había convertido en programa completo: capacitación para todo el personal, clases para los niños, equipamiento especializado. «Hola, mis campeones», saludó, firmando mientras hablaba. «¿Listos para la clase?». Entraron al salón que antes era depósito de escobas y ahora era aula luminosa con pósters educativos y alfombra de colores. 15 niños la esperaban sentados en círculo, desde 5 hasta 12 años, algunos sordos, otros oyentes que querían aprender, todos unidos por curiosidad y ganas. «Hoy vamos a aprender señas de emociones complejas», explicó Catalina. «No solo feliz o triste, sino las que son más difíciles de explicar». Enseñó el sinal para nostalgia, mano sobre el corazón moviéndose en espiral hacia adentro. Nostalgia es cuando extrañas algo que tal vez nunca tuviste, o cuando recuerdas algo bonito que ya pasó y eso te hace feliz y triste al mismo tiempo. Una niña de 7 años llamada Lupita levantó la mano tímidamente, como extrañar a una mamá que no conociste. Catalina sintió un apretón en el pecho. Esta niña era ella hace 22 años. Exactamente como eso, preciosa. Tú extrañas a tu mamá, maestra, todos los días. Pero ¿sabes qué? El extrañar no es malo.
significa que hay amor ahí, esperando, y ese amor nunca se va. Aunque la persona no esté, Lupita asintió solemnemente y practicó el sinal. Catalina tuvo que voltear un momento para limpiar sus ojos discretamente. Después de la clase, la hermana Guadalupe, ahora directora del orfanato renovado, la esperaba con café y galletas. Cada vez que vienes, los niños hablan de ti durante días. Eres su heroína. No soy ninguna heroína, solo alguien que estuvo en su lugar y tuvo suerte. Suerte y una familia que nunca se rindió, corrigió la monja, y ahora estás dándoles a ellos la misma esperanza. La fundación ha cambiado este lugar completamente. Tenemos psicólogos, maestros de apoyo, programas de adopción mejorados. Isabela estaría orgullosa. Catalina tocó las esmeraldas en su cuello, gesto que había vuelto costumbre cuando pensaba en su madre. Eso espero, hermana, eso espero. Al salir del orfanato, encontró a Maximiliano esperándola recargado en la camioneta. Ya no mandaba choferes por ella. Había aprendido que Catalina valoraba estos momentos juntos más que cualquier lujo. ¿Cómo estuvo?, preguntó, abriéndole la puerta. Hermoso y desgarrador, como siempre. Hay una niña, Lupita, que me recuerda tanto a mí. ¿Vas a traerla a casa?, preguntó Maximiliano con sonrisa conocedora. Catalina rió. ¿Me conoces también ya? Eres mi hija. Claro que te conozco. Esa palabra, hija, ya no le causaba pánico. La llenaba de calidez. Fueron a comer a una fonda en la Condesa. Nada elegante, solo auténtica comida mexicana. Catalina había descubierto que a Maximiliano le encantaban estos lugares normales que nunca se había permitido frecuentar antes. Ella lo estaba enseñando a soltar el control, y él la estaba enseñando a aceptar ayuda. Crecían juntos. Tu mamá amaba este tipo de lugares, comentó Maximiliano mientras comían tacos de guisado. Decía que la comida sabe mejor cuando la hace alguien que cocina con amor y no con pretensión. Cuéntame más de ella, pidió Catalina. Nunca me canso de escuchar. Y Maximiliano contó sobre cómo Isabela se robaba sus calcetines porque los de ella nunca eran tan suaves, sobre su obsesión con coleccionar recetas aunque quemaba la mitad, sobre cómo bailaba en la cocina cuando pensaba que nadie la veía. Catalina absorbía cada detalle, construyendo una imagen completa de la mujer que le dio vida. Esa noche, en la mansión, encontró a Sofía en el jardín de jazmines dibujando en su cuaderno. La niña ahora tenía 11 años y había crecido tanto que a veces Catalina no podía creer que hubiera pasado solo 1 año y medio. ¿Qué dibujas?, preguntó con señas. Sofía mostró el cuaderno. Era un retrato de las 3, Isabela, Catalina y Sofía. Aunque Sofía nunca había conocido a su madre, las había dibujado abrazadas entre jazmines, sonriendo. Así nos imagino, la familia completa. Catalina se sentó junto a ella en el pasto, sin importarle manchar su ropa. ¿Sabes qué creo, hermanita? Creo que mamá nos conoce. Tal vez no físicamente, pero de alguna forma está aquí. ¿De verdad lo crees? Sí. La siento cuando huelo los jazmines. La siento cuando hago el sinal secreto. La siento cuando tú haces algo tan sabio que me sorprende que solo tengas 11 años. Está en todos lados. Sofía recargó su cabeza en el hombro de Catalina. Te quiero, hermana mayor. Yo también te quiero, Sophie, más de lo que las palabras o las señas pueden decir. Más tarde, ya de noche, Catalina no podía dormir. Bajó a la biblioteca y encontró el libro de Isabela, 100 años de soledad, con todas sus anotaciones. Había una que nunca había visto. En la última página, para Catalina, cuando seas grande, la vida es impredecible y a veces cruel, pero el amor es la única magia real que existe. Ama fuerte, mi niña, ama sin miedo, y si algún día te sientes perdida, recuerda que siempre fuiste amada, siempre, mamá. Catalina cerró el libro con lágrimas silenciosas. Isabela había escrito eso antes del secuestro, como si supiera, como si estuviera dejando un mensaje para el futuro. Ya no estoy perdida, mamá, susurró al aire. Finalmente encontré el camino a casa. Se escucharon pasos. Maximiliano apareció en la entrada de la biblioteca con 2 tazas de chocolate caliente. Insomnio otra vez, solo, pensando sobre todo lo que pasó, sobre quién soy ahora. Maximiliano le entregó una taza y se sentó frente a ella. ¿Y quién eres?,
Catalina, sonrió, tomando un sorbo del chocolate que sabía exactamente como lo hacía Marta desde que tenía memoria. Soy Catalina Alejandra Domínguez Moreno, hija de Isabela y Maximiliano, hermana de Sofía, y también soy Valentina Solís, la sobreviviente que limpió pisos, y nunca perdió su bondad a pesar de todo. Hizo una pausa. Pero si alguien me pregunta cómo me llamo, creo que voy a decir algo diferente. ¿Qué? Soy Catalina, pero pueden decirme Val. Maximiliano sonrió con lágrimas en los ojos. Perfecto. Eres perfectamente tú. Ambas versiones integradas en una sola persona extraordinaria. No sé si soy extraordinaria. Solo soy yo. Exacto. Y eso es más que suficiente. Se quedaron en la biblioteca hasta que el sol comenzó a salir, pintando el cielo de naranja y rosa. Hablaron de planes para la fundación, de Sofía entrando a secundaria, de las memorias que seguían regresando en fragmentos brillantes, cuando finalmente subieron a dormir unas horas. Catalina pasó por el cuarto rosado que ya había empezado a redecorar, mitad recuerdos de Catalina niña, mitad estilo de Catalina adulta, un espacio que honraba el pasado mientras abrazaba el presente. En su buró estaba la foto de la boda de tía Lucía, ella con 4 años en su vestido azul, abrazada a Isabela, al lado. Una foto nueva de la ceremonia de las Esmeraldas, ella a los 22, con el collar puesto, abrazada a Maximiliano y Sofía, 18 años de diferencia, 2 versiones de la misma persona, 2 capítulos de la misma historia. Tocó ambas fotos con ternura. «Hola, Catita», le dijo a la niña de 4 años. «Sé que tuviste miedo, sé que te sentiste perdida, pero mira, lo logramos. Encontramos el camino de regreso, y ahora estamos en casa». Se acostó abrazando a Manchitas, la jirafa desgastada, y por primera vez desde que tenía memoria, durmió sin una sola pesadilla, solo sueños de jazmines, abrazos, y el sinal secreto flotando en el aire como promesa cumplida. 3 toques sobre el corazón, círculo eterno de amor que nunca se rompió, que solo esperó pacientemente a ser redescubierto. La familia Domínguez había cerrado la herida de 18 años, y aunque las cicatrices permanecerían siempre, ahora eran marcas de supervivencia, no de derrota, marcas de amor que conquistó la tragedia, marcas de un hogar reconstruido sobre ruinas, más fuerte precisamente porque sabía lo que era perderlo todo. Y en el jardín de jazmines, si uno prestaba atención en las noches silenciosas, casi se podía escuchar una voz femenina cantando suavemente, meciendo a sus hijas en una nana eterna que nunca terminaría,